Sí, sí, probando. 1, 2, 3. Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar pronto, va. Me falta la cucharilla y el vaso de cristal que nos recuerda tiempos. Bueno, acabamos ya, pero yo quiero, al margen de daros los buenos días a todos, empezar dándoles gracias a los invitados, empezando dándoles gracias a Juan. Carlos se ha tenido que ir, a Miguel, a Manuel y a Carolina, que todavía está con nosotros. Ahora entraré un poco también en el panel de invitados que Eloy nos ha traído. Pero quería empezar haciendo una cosa muy importante. No le vamos a cantar, pero le vamos a dar un aplauso porque Luisma es su cumpleaños. Cumpleaños Luisma, cumpleaños en Tarazona, cumpleaños en la escuela de verano, no es una cuestión menor. Y yo, si tuviera buena voz, me arrancaba, pero en Tarazona el cumpleaños de Luisma es algo especial que por casualidad de la vida coincide que es el mismo día que el del presidente Feijóo. Es decir, el aplauso que le hemos dado a Luisma lo hacemos extensivo al presidente Feijóo. A los dos os vamos a desear que cumpláis muchos más y que seáis muy felices, sobre todo porque el partido os necesita muchos más años con la misma actividad que tenéis. 14ª Escuela de Verano, Antonio Torres, y yo lo primero que quiero hacer es agradecerle a Esther que haya querido venir con nosotros, la deferencia que ha tenido. Es verdad que Antonio se fue demasiado pronto, de Antonio todos tenemos muchos recuerdos personales y políticos. Los políticos para mí son muy importantes. Los políticos, yo recuerdo a Antonio con sinceridad como un gran parlamentario, como un magnífico político, pero yo tengo más recuerdos personales que políticos de Antonio, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo creo que fue un acierto el llamarle a esta escuela Antonio Torres, y fue un acierto porque hace justicia, es decir, a lo que Antonio ha significado para este partido, a lo que ha significado para la provincia de Huesca, a lo que ha significado para Aragón, y por lo tanto, en esa justicia le agradecemos a Esther que hoy quiera estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Esther. Oye, dejarme que haga referencia también a algo especial que ha pasado en esta escuela de verano, distinto de las 14 anteriores, y que tiene que ver con las personas con las que hemos compartido escuela de verano durante estos 2 días. Nos hemos ido cruzando con niños, nos hemos ido cruzando con personas que han tenido la suerte de poder venir a Tarazona desde Ucrania. Aquí en el seminario de Tarazona, y gracias al convenio del arzobispado, también a Luis José, al alcalde, está ahí al fondo, también a Luis José, al alcalde de Tarazona, que tuvo la visión y la generosidad de que
En el mayor pico me contaba Luis José que más de 200 personas, más de 200 refugiados ucranianos han estado aquí en Tarazona. Hoy en la actualidad siguen estando 80 y por tanto Tarazona no solamente es monumental y tiene un gran alcalde, sino que la solidaridad de la ciudad con algo tan dramático como es la guerra de Ucrania, hemos tenido la oportunidad de verla y de compartir con ellos escuela de verano, y yo creo que también es una cuestión que hay que destacar. El último de los agradecimientos es para Eloy, ¿no? Hablaba del altísimo nivel de los ponentes. Eloy es quien se encarga de organizar la escuela de verano, y creo sinceramente que este último panel que hemos tenido, el que moderaba Juan Bravo, nuestro vicesecretario en Asuntos Económicos, pues es un magnífico ejemplo, ¿no? El equipo que el Partido Popular, de las ideas del Partido Popular, el equipo del Partido Popular que está planteando medidas de éxito en las comunidades autónomas en las que gobernamos, y es este equipo, este mismo equipo, el que va a ser el núcleo duro de las medidas económicas que dentro de muy poco vamos a estar gobernando en España. Y por eso yo creo que tenemos que agradecérselo sinceramente, el que hayan querido venir aquí y ser conscientes del panel que acabamos de disfrutar, de quienes son los que están solucionando los problemas de sus comunidades autónomas y poniéndolos a la cabeza de todas nuestras comunidades. Y estos mismos que acabamos de escuchar, yo por eso quiero agradecérselo especialmente, y como decía Juan, no sé si algunos de ellos eran ministros, les ha hecho ministro porque él se ve de vicepresidente, eso también es importante. Yo me he dado cuenta, digo, este ya reparte ministerios, de lo cual nos alegraremos muchísimo en Aragón, pero sinceramente creo que es algo de lo que vamos a aprender. Dejarme que os diga dos cosas que me parecen muy importantes de esta escuela, ¿no? La primera os la he dicho ya. Yo creo que esta escuela visualiza los equipos, las ideas, los proyectos y los programas que tiene el Partido Popular en Aragón y que por supuesto tiene el Partido Popular en España. Pero me parece mucho más importante hablar de la segunda idea. ¿Qué ha sido esta escuela de verano? Esta escuela de verano no es solo formación. Por cierto, somos el único partido político en toda la comunidad autónoma que inicia su curso político formando a sus cargos públicos, preocupándose de estudiar, de ver qué se hace bien en otras comunidades autónomas. A mí lo que más importante me parece de esta escuela de verano es que nos hemos fijado en los problemas reales. En esta escuela de verano hemos traído a Elías Bendodo a que nos cuente el ejemplo de cómo se puede transformar una comunidad autónoma que estaba a la cola de todos los rankings para ponerla a la cabeza. Hemos hablado de sanidad, lo más importante que gestiona una comunidad autónoma. Hemos hablado de fiscalidad, hemos hablado de qué podemos hacer cada una de nuestras comunidades autónomas para mejorar la vida. Pero es que lo primero que hicimos este año fue hablar de educación con el presidente Feijóo. Lo primero que ha hecho el Partido Popular en este inicio de curso ha sido hablar de educación, hablar de sanidad y hablar de cómo conseguimos que pagando menos impuestos tengamos mejores servicios públicos. Es verdad que podíamos haber optado por hablar de la memoria histórica, pero hemos decidido hablar de los problemas reales de los aragoneses. Hemos decidido hablar de lo que de verdad les preocupa, y no solamente hablar de lo que de verdad les preocupa, sino de pensar de las soluciones que tenemos que poner encima de la mesa. Por eso hablar de economía, hablar de Hacienda, hablar de inflación es algo extraordinariamente importante. Ayer el presidente del Gobierno de Aragón, ayer el presidente Lambán, también citó a los agentes sociales para hablar de estos problemas económicos, para hablar de la inflación. Inflación que, como todos sabéis, en España, los últimos datos que han dado, sigue estando por encima de los 2 dígitos, sigue estando en el 10,4, veníamos de un 10,8 en Aragón. Dentro de poco sabremos cuál es el dato exacto de la inflación en Aragón, de ese 10,4, pero los últimos datos que sabíamos es que en Aragón la inflación estaba 6 décimas por encima de lo que estaba en el resto de comunidades autónomas. Si la inflación es un problema para todos, en Aragón la inflación es un problemón, es un problema mucho mayor que
para el resto de los españoles. Y ayer Lambán se juntó con los agentes sociales para que le hicieran llegar los problemas que está generando en nuestra economía la inflación, para que también le contaran lo que acaba de pasar con la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, la mayor subida que se recuerda del 0,75. Ayer conocimos que eso ha tenido ya una repercusión directa en el Euribor, un 2% en el Euribor. La media de las hipotecas en Aragón se va a incrementar en 170 euros al mes. Quien tenga que revisar su hipoteca va a ver cómo todos los meses va a tener que pagar 170 euros más de hipoteca, más todo lo que tiene que pagar en el incremento de la cesta de la compra, más llenar el depósito de gasolina, más pagar la factura de la energía, más todo lo que está significando, por desgracia, la inflación. Y a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención es que ayer en esa reunión entre el presidente Lambán y los agentes sociales, el presidente Lambán a lo que se comprometió con los agentes sociales es a ser el interlocutor con el Gobierno de España. Ni una sola medida para parar la inflación propuso el presidente del Gobierno a los agentes sociales. Él no es un espectador, él es responsable. Y es incomprensible que el presidente del Gobierno de Aragón piense que siendo interlocutor ante el Gobierno de Pedro Sánchez va a conseguir algo para solucionar el problema real que tienen todas las familias aragonesas para llegar a fin de mes. Absolutamente incomprensible. Por eso, nosotros lo que le hemos preguntado, pero queremos volver a preguntarle al presidente de Aragón es ¿qué va a hacer el Gobierno de Aragón para ayudar a las familias aragonesas a llegar a fin de mes? ¿Qué medida va a tomar? Una medida que vaya a tomar el Gobierno de Aragón para paliar los efectos negativos que tienen sobre la economía de todos la inflación. Ayer en esa reunión, de hecho, estaba el presidente, estaba la consejera de Economía, estaba el consejero de Industria, faltaba el consejero de Hacienda. Faltaba el consejero de Hacienda, porque vamos a ser sinceros, las medidas económicas, las medidas sobre la industria pueden afectar al Gobierno de España en su mayor parte, pero el consejero de Hacienda, que es el que puede luchar contra la inflación con medidas presupuestarias, es el único consejero que faltaba en esa reunión. Vamos a aprovechar para decir que en este inicio de curso político a Lambán lo primero que le pedimos fue el día que estaba el presidente Feijóo con nosotros, fue que no nos insultara. No era pedir mucho, lo que le pedimos fue que no insultara. Y la verdad es que el mismo día que le pedimos que no insultara, nos llamó paranoicos. Y al presidente del Gobierno de Aragón quiero decirle otra vez más, por favor, que no nos insulte. Y si lo hace, lo digo en serio, que lo haga con algo más de cuidado. Las enfermedades mentales son demasiado serias como para que en política se utilicen ese tipo de terminologías. Yo estoy convencido de que quien tiene una paranoia de verdad sabe el problema que significa y no creo que sea el lenguaje apropiado para llevarlo a la política. No nos insulte, por favor, señor Lambán, pero si nos insulta, además, no utilice enfermedades mentales que significan un problema suficientemente importante en la salud pública para que usted fuera el primero en respetarlos. En cualquiera de los casos, lo que queremos decirle al señor Lambán también es que nos explique por qué nos llama paranoicos, por pedirle que haga lo que están haciendo las comunidades autónomas del Partido Popular, deflactar el IRPF. Juan nos contaba lo que están haciendo algunas comunidades autónomas en las que el gobierno del PSOE, en la que el gobierno también está el Partido Socialista y también toma ese tipo de medidas, como puede ser el País Vasco, lo que están haciendo en gobiernos como Alemania, donde está la socialdemocracia, o lo que el mismo día que nos llamó paranoicos Lambán, anunció Chimo Puig en Valencia. Todavía no sabemos cuáles van a ser las tasas, los precios públicos, los impuestos que van a bajar en la Comunidad Valenciana. Pero el mismo día que le pedimos al presidente Lambán que tomara medidas contra la inflación bajando impuestos, nos llamó paranoicos y un presidente socialista anunció que lo iba a hacer. Chimo Puig
también es un presidente paranoico, señor Lambán? Va a tener la oportunidad de decírselo dentro de pocos días, que creo que va a venir a Zaragoza. No nos lo va a explicar. Pero yo lo que sí que quiero pedirle a Javier Lambán, y esa es una idea central de esta escuela de verano, es que nos explique si Aragón va a ser la única comunidad autónoma que no va a tomar medidas para luchar contra la inflación. O si va a ser la última de todas. Si va a ser el último en enterarse que desde las comunidades autónomas tenemos instrumentos y políticas necesarias para el mayor problema que hoy afecta a las economías de los aragoneses, que es luchar contra la inflación. Díganos cuáles son las medidas que va a tomar. Porque lo único que no puede hacer Lambán y el Gobierno de Aragón es nada. Hay que hacer algo. Y lo que no puede hacer es pensar que, siendo interlocutor con el Gobierno de Pedro Sánchez, cumple su papeleta. Porque además es verdad que la interlocución de Aragón con el Gobierno de Pedro Sánchez no destaca por ser especialmente fluida. A Lambán no le gustan ni las cosas que decimos ni las cosas que hacemos. Porque la semana pasada también Lambán aprovechó para decirme que no le gustaba que yo corriera. No le gusta que yo corra delante de los cabezudos, y yo no le voy a pedir a Lambán que corra delante de los cabezudos, pero sí que le voy a pedir que salga un poco más del Pignatelli. Sí que le voy a pedir que salga un poco más a la calle. Si él no quiere correr, que pasee. Yo lo que le voy a pedir al señor Lambán es que, creo que el próximo 17, la semana que viene, el presidente Sánchez va a venir aquí a Zaragoza. Y va a venir además con todos los secretarios generales del Partido Socialista de todas las comunidades autónomas. Que paseen por nuestra ciudad. Que paseen como nuestra ciudad, como nosotros hemos paseado cada vez que ha venido el presidente Feijóo. Cada vez que el presidente Feijóo ha venido a Zaragoza, yo me he preocupado de que a cada uno de los sitios que tuviéramos que ir fuéramos paseando por la calle. Y he de decir que los paseos han sido magníficos. No paseábamos por otra cosa que no fuera enseñarle la magnífica ciudad que tenemos y que pudiera verlo con sus propios ojos. De hecho, tuvo la oportunidad de felicitarnos y yo se lo agradezco mucho. ¿No le gusta que corramos delante de los cabezudos? Que salga del Pignatelli, que pise la calle, que es lo que quieren hacer. Y que, como nosotros hemos hecho con el presidente Feijóo, en cada ocasión que ha venido a Zaragoza, que Lambán y Sánchez se den un paseo por Zaragoza, que estoy convencido de que van a aprender muchas cosas de la ciudad. En este inicio de curso, lo que hemos hecho ha sido dos cosas. La primera, pedir que no insultaran, pero la segunda que hemos hecho en el inicio del curso con todo el comité, con todos los presidentes provinciales, con Mar, con Ana, ha sido ofrecerles acuerdos. Ofrecer acuerdos. Porque nosotros somos conscientes de que la situación política es tan complicada que lo que toca es arrimar el hombro. Al poco tiempo de relevar a Luisma en la presidencia regional, le ofrecimos acuerdos como él venía haciendo. Le ofrecimos un acuerdo para la financiación de la comunidad autónoma y lo primero que hicimos fue ofrecerle también un acuerdo para la sanidad de la comunidad. De eso se ha olvidado porque recientemente nos ha dicho otra cosa. Nada más empezar este curso político, hemos empezado ofreciéndole acuerdos para... Está aquí además la consejera de Hacienda de Andalucía, que creo que ellos también la quieren. Fair Play, la Agencia Española de la Salud, para Emma, está aquí también la alcaldesa de Teruel, para la Agencia Espacial Española, o para uno de los proyectos más importantes que se va a desarrollar en los fondos europeos, que es el PERTE de los microchips. Por desgracia, en Aragón ya hemos fracasado en proyectos muy importantes para nuestra comunidad. Hemos fracasado en los Juegos Olímpicos. Teníamos una aspiración, y es que entre Cataluña y Aragón pudiéramos representar entre las dos comunidades autónomas unos Juegos Olímpicos de invierno que transformaran uno de los motores fundamentales económicos que tenemos en nuestra comunidad, que es la nieve y por lo tanto el Pirineo. Y hemos fracasado.
Lambán ha sido incapaz de pactar con los socios de Pedro Sánchez un proyecto para que pudiéramos competir por las Olimpiadas. En Aragón también teníamos una aspiración que hubiera transformado la economía de nuestra comunidad autónoma, la fábrica de baterías. La fábrica de baterías hubiera significado tanto como en su día significó la llegada de General Motors. Pero también hemos fracasado porque se ha ido a la comunidad autónoma valenciana. Ahora tenemos proyectos que también pueden ser estratégicos encima de la mesa. Esa agencia de salud, esa agencia espacial, esos PERTEs de los microchips. Y lo primero que le dijimos del Partido Popular es que le ofrecíamos llegar a acuerdos, que queríamos consensos para presentarle al Gobierno de España proyectos ambiciosos y decirle que nuestra comunidad autónoma está más que preparada para poder albergar esos proyectos. Y la respuesta de Lambán ha sido que no necesita el acuerdo y que no necesita ningún acuerdo por parte de las fuerzas políticas para pedir esos proyectos. Una vez más, es incomprensible. Claro que hay dos modelos de gobernar. El modelo en el que se ofrecen acuerdos, en el que se ofrecen consensos, en el que cuando se inicia el curso político lo que se hace es llamar a todos los portavoces del resto de grupos políticos para dialogar con ellos, para acordar con ellos, o el que tiene Lambán, que por supuesto no llama a nadie que no sea de su propio partido, no dialoga con nadie y cuando alguien le ofrece un acuerdo para un proyecto estratégico lo que hace es rechazarlo. Por cierto, Lambán para los Juegos Olímpicos, os acordaréis que le pidió una reunión a Sánchez. Le pidió poder reunirse una hora con él. Sánchez no tuvo la deferencia de reunirse con el presidente de todos los aragoneses, porque es verdad, es el presidente de todos los aragoneses, también de nosotros, de reunirse con él ni una sola hora. El sábado que viene, Sánchez parece ser que viene a Aragón. Que lo expliquen también, que expliquen qué es lo que querían hablar de esa reunión y por qué ha sido imposible que dos comunidades autónomas como Aragón y Cataluña, dos comunidades autónomas que tenemos los lazos que tenemos, con los socios de Sánchez gobernando en Cataluña, hemos conseguido el fracaso estrepitoso de no conseguir ni siquiera presentar una candidatura a esos Juegos Olímpicos. Ahora que se van a reunir, Sánchez y Lambán, que nos expliquen qué es lo que no pudieron hablar en esa hora de reunión que Lambán le pidió a Sánchez y ni siquiera le dio. Pues yo hoy quiero ofrecerle otro acuerdo a Lambán. Yo creo que hoy lo que toca es seguir siendo conscientes de que hay que arrimar el hombro, de que son momentos complicados. Y hoy creo que después de lo que hemos oído, después de lo que están haciendo otros presidentes de comunidades autónomas socialistas, vamos a ofrecerle un acuerdo a Javier Lambán para bajar impuestos. Que no sea el último, que no le pase lo mismo que a Sánchez, que no se dé cuenta 5 meses después de que es necesario bajar el IVA de la energía, del gas, de la electricidad. Vamos a ofrecerle un acuerdo a Javier Lambán para bajar impuestos. En una situación de inflación del 10%, superior al 10%, es necesario tomar medidas presupuestarias y de Hacienda de cara a los presupuestos del año 2023. Y si Lambán quiere bajar impuestos a los aragoneses, puede contar con el Partido Popular. Porque aquí el debate, Juan, no es si eliminamos todos los impuestos que dependen de la comunidad autónoma. Aquí el debate es que Aragón somos la tercera peor comunidad autónoma en competitividad fiscal. La peor. Aquí en Aragón somos la peor en patrimonio, la segunda peor en IRPF y la tercera peor de todas las comunidades autónomas en España en el impuesto de sucesiones. No hay un infierno fiscal comparable en España al que sufrimos en Aragón. Pero si hay un ejemplo en el que recaudar mucho no significa gestionar bien, es Aragón. Porque en Aragón sufrimos el infierno fiscal y tenemos los peores servicios públicos que se pueden tener. En Aragón es la comunidad autónoma en la que más tardan en operarte si necesitas ir a un hospital. No hay ninguna otra comunidad autónoma en la que la lista de espera quirúrgica sea tan larga como lo es en nuestra comunidad autónoma. La lista de espera quirúrgica y la lista por especialista. Estos no son los datos del Partido Popular de Aragón, estos son los datos del Ministerio. Si tú necesitas que te operen, que no te coja en Aragón. Porque pagando más impuestos
vas a tardar más que en ningún otro lugar en España en el poder ver a un especialista y posteriormente que te pueda operar en un hospital. Pero la atención primaria tiene los problemas que tiene. Ayer hablamos mucho de eso, también en esta escuela. La atención primaria tiene citas hasta 3 semanas para que puedas ver al médico de tu consultorio o de tu centro de salud. Pero es que en educación el gasto por habitante en esta comunidad autónoma está un 7% por debajo de la media española. Los profesores en Aragón son los peores pagados en España. En Andalucía acabáis de subir el sueldo de los profesores. Antes competíamos con Andalucía, porque Andalucía también pagaba muy mal a sus profesores cuando gobernaban los socialistas, y una de las cosas que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno ha sido subir el sueldo a sus docentes, tener en cuenta a los profesores que enseñan a nuestros hijos como una de las cuestiones fundamentales. Pues ahora en Aragón también somos encima los que peor pagamos a nuestros profesores. Joaquín nos contaba ayer, antes de ayer, ¿no?, que por desgracia somos también los que peores carreteras tenemos de todo Aragón, con muchísima diferencia. Y el consejero del ramo lo reconocía y se quedó tan pancho. Dijo que era verdad, que Aragón es la peor comunidad autónoma para transitar por nuestras carreteras, y sin embargo no era capaz de poner ni una sola medida para mejorar nuestras carreteras encima de la mesa. Hay otra forma de gobernar. Hay otra forma de gobernar, como hemos visto en comunidades autónomas como la andaluza, pero también hay otra forma de gobernar, como hemos visto en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sé de lo que hablo. En el Ayuntamiento de Zaragoza, después de 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas, después de ser el ayuntamiento más endeudado de España, ahora hay un gobierno que baja impuestos. Por cierto, lo vamos a volver a hacer la semana que viene. La semana que viene el Ayuntamiento de Zaragoza se va a convertir en el ayuntamiento de todas las grandes ciudades en España que va a bajar al mínimo legal posible el tipo del IBI. Ya no podemos bajarlo más. El 0,4 es lo que marca el mínimo posible la ley de Haciendas, y la semana que viene cumpliremos nuestra promesa electoral y presentaremos unas ordenanzas en las que se bajará al mínimo posible. Os decía que hay otra forma de gobernar. Lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto en Galicia, lo vemos en Madrid, lo vemos en todas las comunidades autónomas. Otra forma de gobernar, pero no hay dos PSOEs distintos. Otras formas de gobernar sí que hay, pero no hay dos partidos socialistas distintos. El Partido Socialista de Lambán es el Partido Socialista de Sánchez. El Partido Socialista de Sánchez es el Partido Socialista, por desgracia, de la ministra de mala educación aragonesa. A mí, lo digo de verdad, me da profunda tristeza, ¿no?, que sea una aragonesa, ministra de mala educación, la que ha elegido el Partido Socialista para enseñar al resto de ministros cómo tienen que insultar a Feijóo. No había otra ministra, no había otra comunidad autónoma para que sea la ministra de Educación, la representante del PSOE aragonés en el partido de Pedro Sánchez, la que se dedique a enseñar no cómo mejoramos nuestra educación, principal motor de transformación de las sociedades, sino la que se dedique a enseñar quién es el que mejor insulta al líder de la oposición. Hay otra forma de gobernar, pero no hay dos partidos socialistas. Y esta semana, gracias al buen trabajo de Mar, de nuestra portavoz parlamentaria, y de nuestros diputados, lo hemos vuelto a ver en las Cortes de Aragón. En las Cortes de Aragón, el Partido Socialista, el partido de Lambán, ha votado a favor del indulto de los corruptos de los ERES. El mayor caso de corrupción en la historia de nuestro país. El principal responsable de los casos de corrupción, que tendrá que entrar en la cárcel cuando conozcamos la sentencia, Lambán cree que lo que se tiene que hacer con él es indultarle.
y ha tenido la oportunidad de votar en las Cortes, ha tenido la oportunidad de opinar, y no hay dos partidos socialistas. Lambán, como el Partido Socialista en España, cree que al corrupto, si es socialista, hay que indultarlo. No solo eso, lo que ha ocurrido esta semana en las Cortes de Aragón es absolutamente increíble. El Gobierno de España acerca a dos criminales asesinos, como son Chapote y Parrot, en Aragón, responsables del atentado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil. 5 niños murieron en ese atentado. Acercan a estos asesinos a cárceles del País Vasco, y al Partido Socialista en Aragón le parece exactamente igual de bien que le parece al Partido Socialista a nivel nacional. No hay dos partidos socialistas. Al final, el Partido Socialista, cuando Sánchez toma decisiones que afectan gravemente a la moral, a la ética, que afectan a los valores de cualquiera que tenga un mínimo sentido común, una mínima decencia, todas y cada una de esas decisiones son respaldadas por el Partido Socialista de Aragón, son respaldadas por el secretario general del Partido Socialista en Aragón, que se llama Javier Lambán. Dejarme que acabe. Nos quedan 8 meses para las elecciones. Nos quedan 8 meses para dar la vuelta al Gobierno de Aragón, y yo creo que tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que sabemos que el Partido Popular de Aragón, es verdad, es la alternativa, no la oposición. Y que por eso nuestro papel es que cada vez que recibamos un insulto del Partido Socialista, lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa una propuesta. Lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa un programa. El Partido Socialista va a intentar crispar durante estos 8 meses. Pero nosotros tenemos una fórmula distinta, nos la decía Elías ayer. Frente a la crispación que todos los días va a poner el Partido Socialista encima de la mesa, nosotros tenemos intención de representar la mayoría tranquila. A nosotros no nos interesa la crispación, no nos interesa el indulto, no nos interesa el insulto. Lo que nos interesa es soluciones a los aragoneses, y que los aragoneses tengan la certeza absoluta de que, una vez más, el Partido Popular, cuando las cosas se ponen complicadas, va a trabajar duro para poder darle la vuelta y mejorar la situación de todos los aragoneses. Por eso nosotros vamos a trabajar duro en los 8 meses que quedan, en los comités de dirección, en las reuniones que hemos ido teniendo y que tendremos en los próximos días en los comités ejecutivos. Vamos a saber que toca el sprint final, toca una época en la que vamos a echarle ganas, vamos a demostrar no solamente que tenemos equipos, que tenemos proyectos, sino que tenemos ganas de ganar las elecciones para darle la vuelta a esta comunidad autónoma. Por eso es tan importante que hayamos empezado el curso como lo hemos empezado, hablando de los problemas reales, hablando de soluciones, estudiando, formándonos y siendo conscientes de que la responsabilidad del Partido Popular dentro de muy pocos meses en Aragón va a estar al frente del Gobierno de Aragón. Ayer Elías, iba a despedirme, pero no, ayer Elías, ¿os acordáis que también nos dijo una cosa sobre las encuestas? Yo me quedé con eso, Dijo algo así, que en Aragón, sobre el 31%, no, fue el otro panel, fue Gonzalo, ¿no? Dijo que la media estaba en torno al 29 y que había que estar en torno al 31, ¿no? Yo creo que en Aragón estamos por encima de ese 31. Si hoy alguien hiciera una encuesta en Aragón, creo que el resultado de esa encuesta para el Partido Popular estaría algo por encima de ese 31. Tenemos buenas expectativas, pero lo más importante es que no nos vamos a confiar, que sabemos lo que tenemos que hacer, que por mucho que haya quien diga que pueden sonreírnos las encuestas no ganan las elecciones. Lo que gana las elecciones es el trabajo que estamos haciendo, el que vamos a hacer de aquí a mayo, y para eso cuento con todos vosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y damos por clausurada la 14ª Escuela de Verano Antonio Torres. Muchas gracias.